A ver, ¿qué va a pasar? Na, na, na. A ver, media hora. Como que comienza pronto, chinga. A ver, ahí en inglés, en español, no. Nada. A ver, otra vez. Nada. Transmisión diferida, no. Ay, cabrones. Solo hay el stream A y el B. Veinte minutos más. Oh, ¡Ajá, mi internet! ¡Ajá, mi internet! Ya fue, ya. Fue. Uji. No, no te lo puedo creer. Sorry for that much. Déjenme cocinar. Yo soy el chef. Adiós. Wow, 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 wow. No molestes, Oe. Especial. ¡Horror! Mamá, mamá. 3, 2, 1. Adiós. Mano, quiero jugar y ganar y fidear y ganar fideando. ¿Qué? ¿Así era? Pasa la plata, pecado. Larga team. Piu, piu, piu. Yo soy tu padre. Me están estresando. No tengo sencillo, hijito. Es el Dota que me merezco. Oh no, ¿qué pasó, mi rey? Pero qué gozo. Alerta, una barba ha sido detectada. oh, en vez de- Alerta, una barba ha sido detectada. Jugada revisada. Esa jugada es legal. Mm, ¿Otra vez tú? Hasta que anoche te he soñado, causa. No, pe mano. Alto ahí, yo solo quiero un buen dotita. Agua, agua, agua. ¿Acaso lo sabía, Manu? ¿Acaso lo sabía? ¿Qué hay? ¿Qué va a pasar? Dime. ¿Qué vas a hacer? Ya. El talento es talento. ¡Qué barbaridad! Y más o menos, ¿a qué hora piensa rotar mi 4? Ya chicos, rápido, rápido. Smoke y la kill, al toque. ¡Obra grande! ¡Obra grandísima, mi hermano! ¡Uy, qué ñico! 6, 7, 7, 6, 7. Che, no. Sin trampas, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Te vas para allá! ¡Llévate esta!
Tranquilo, estoy jugando a mi 10%. ¡Ayúdame, ayuda! Tama. Chuchu. Train feed. WhatsApp. Deja de engañarte a ti mismo, por favor. Perdóname por ser tan caca. Pero mátalo. Estaba solo. Cómo me encanta hacer esto. ¡Ey, cachudo! Psst, sí, tú. ¡Ay, policía, me muero! Roll, roll. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! Sabor y dulzura, mi amor. Cualquier queja, pon tu denuncia nomás, compare. Ay, se quebraron tus deditos. Asustado te veo. Dude, you have to be kidding me. ¡Oh! ¡Demonios, demonios! ¡Se regaló! ¿Es cumpleaños de alguien? Feed de la más alta calidad. Sí, papá. Yo defiendo, muchachos, no se preocupen. Tequitaca, dale. Esto sí que es un juego. ¿Y así quieres vivir del Dota, mano? Estudia, oe. Oe, mano, estudia, trabaja, chambeas algo, pe. No me rendiré, lo prometo. Modo furioso. Sálvame, tío gay. The Prime is back. Agora só eu e você, meu gostoso. Pináculo. No. No existía ya. Ahora bien. I'll drink to that. Ese que ya existía. Ah, 22 minutos. Más como pendejo. Qué ver. A ver, To be fair, like they did have some la verga, worse está tournaments, fuerte. but they won the last time, and they won the last tournament's Essence too, right? Coming into TI, so I think they're in a very good spot to make it very far. Yeah, I would also say that Liquid is like they're the experts at Nada. Le falta, no. Bueno, ya. Vamos a ver. Cambio. No, ya no se puede cambiar. Nice. Sí que se puede, a ver. Cambio. Sí.
Nah, lo dejé, tío. La madre. Ah. Falta.
Oh, mierda. The Great Disabler comes. Oh, muy fuerte. Ah. Está bien. Ah. Oh, a ver. Inglés, inglés, ruso, rusa, inglés, ruso, inglés, ruso. Nada de español.
Vale, ¿cuándo mandará? Ruso, inglés, ruso, chino, chino. Nada de español. 7 minutitos más. Ah, Siren. Sleep with the fishes. Lanaya. la madre. My blades and my mind are as one. Oh, fuck. Ay. Venga. That was my thought. No. Prepare. Más o menos, más o menos. A la madre.
¿Por qué? Nada de español. Oh, la madre con estos. Looks the strongest out of the invited teams. Your favorites are definitely Team Vision, right? Yandex, yep, and Falcons is a kind of defend the Aegis. They get on a run. I think they're No, nada de español. Spirit as your kind of like tier 2. They can make a deep run. They can win this thing if they get it all together and make it work. Now, note he said Nada, Team Vision, pero who was not nada. one of the invited teams, was actually a team that managed to go through a regional qualifier. Now, they were by far the favorites for the European qualifiers, but it does say something about their Qué performance early cagadas on son in the year, todos. and the fact that they're favorites coming into this tournament now shows how good they've gotten over just the last couple of months. Oh, also their current form. I mean, TI is a lot about who gets on that run at the right time of the year. You can be good all year, but if you don't peak at the right time in the right meta and understand what's going on at this event, none of that year matters, right? It's all just training ground. Oh, So, yo no, I no. think Vision are peaking right. Look the best that they have all year. Oh, It's no, gonna count for a no. lot. Now, how do these teams actually get to a winning position here at the Mucha International? Well, data. we're going to start off with this group stage where we have a Swiss bracket. Basically, all of these teams are seeded Ponen based la off of their partida, performances, and we're going to start off cojones. the first round with some of the strongest teams versus some of the weaker teams. And as you go through the Swiss, you get the 1-0, 2-0, 3-0, and so forth. Once you manage to make top 3 out of Swiss, you will go to playoffs. Which Winner is what playoffs bracket, looks like right there. Only 8 lower teams will make bracket. it to playoffs. Avery, how do you Esto es feel el about that? B. ¿Dónde está la A? 16 teams. Y nada de español. I feel like Oh, what Thompson. Tal said, that basically in my head Whisper is a very unique player. He plays a lot of different weird heroes, and I would say ¿Cuándo Thompson is falta? similar to that. ¿Ellos van a So you empezar? combine suddenly there's 2 weird heroes. There's like an Arc Warden and also Oh, y no puede ser. Team Falcons vs el LGD van a empezar. what they come up with and how they mesh together. Because from what Ya se ha bloqueado. only arrived to China maybe yesterday or maybe day Aún before. puedo puntuar. Predicciones cerradas. A ver si la han mandado. Y nada. Ya, pero ya está por un punto de mandar, me imagino. Like people see him flying some crazy 5, 4, 3, 2, 1. All you need to do is ask a question. What did Hobson play yesterday? Yeah. And then it's probably that's No the answer. tenemos nada. Still such a lasting impact on the team, and well, potentially also at this international, definitely not with an underdog story and a last-minute replacement for a team as well. And we've seen him be successful in that role in the first international he participated in, and won with that as well. So looking good for that squad in that regard. Talk about the matchup with LGD and Falcons. We talked about both of their play styles a little bit. Why? How do you think that these two styles will clash? Yeah, so I think we mentioned briefly, like for me it is discipline versus chaos. Yeah. And it's exciting because you honestly don't take it. I think personally I'm more of a fan of the discipline style where it's like very structured, they know what they're doing, they have these certain expectations of what should happen in the game. But chaos can take it down because you don't know what's coming your way. Maybe there's going to be a pudge off lane, and that suddenly throws a wrench in your plan. Or Maybe safe they're lane. going to catch you level 1 of... Oh, yeah. For a second, I forgot. But even from practice, when I remember playing against LG... Nada, coño, ni una puta partida voy a poder ver. Caps is always cooking up something, and that can throw a wrench in a discipline, for sure. Yeah, that could be
that could be leading to quite the blockbuster. How will LGD do if the game does go late, Jenkins? Is a question I have because we do see Siento diferencia. a little bit frequently. Some might say, which obviously great for Sí, sí, hacer en español siquiera. Nada. Team fights that are happening, South American Dota has always been like they are the kings of outplaying you in team fights, right? They would Nada, cojones. reposition you. They'll just find a way to win the fight, even if they're at some disadvantage. I think if it's coming to map play, Falcons is going to beat almost any team, barring maybe like Team Spirit or something when it comes to the super late game. So it depends on what heroes they have, but LGD, they do have a real shot in the late game. I agree. I think what you said no. Sí. Yeah, about the stability from Falcons and the discipline. Because in my head, I think the way LGD can lose this the most easily is if somehow Falcons have like a better strategy. They come in with the draft that they've prepared and they just kind of roll them over, with LGD not practicing before and not being ready to what Falcons have coming. But I think if somehow they get through that, Están haciendo, que me mandan. super easily take this series. Is a honeymoon phase the thing that we can talk about? Is that because I feel like from my perspective, like it's a real thing. I 100% agree, because when you have breath of fresh air coming into a team, and in this case it's Thompson, he brings new ideas. It's sort of this like motivating factor where like, hey, suddenly my mid laner is gonna play these weird heroes like, oh, maybe we should rate this whatever arc ward, Zeus. Suddenly we can incorporate that into our strategy, and then Whisper is like, yo, I really like how you play arc mid, I'm gonna play bat, we're gonna pick them off on the whole map. That sort of creates a conversation within the team that will roll into different ideas and sort of like this inspirational thing for each other. So I 100% believe in the honeymoon phase, and unfortunately they don't have too much time to practice, just a little bit, but maybe that's a good thing. Nada, coño, no pensé que no era nada. Send it. If you're picking weird heroes and like changing the meta. If you have no interest in the sooths, I say. To react to that, you know, like if you're in a very team fight heavy meta, you know, even if something like Mirana comes back to the meta, I feel like people get hit by more arrows because they're literally just not used to playing the hero if it's been out of the meta for years. So that you can have this positive effect as well. And if they're more used to the chaotic style, as we then that is already the style that they are used to playing as well, with more different ideas coming in as well. So that could be just really propelling them forward, as we are going to talk more about the Dota coming your way. So these are the hero pools that have been this year, or this patch. But I want to know, I know you guys have your ear to the ground. I want to know what. Yes, it's nice. The results probably still important, but the heroes, the meta that was played then, it probably completely changed from 2 weeks ago till now, with all the scrims fly that happened. Porque There's always going to be like a development to the meta. People slowly realize like, hey, the X hero is really good in the meta. Let's just say Centaur was really popular in the last tournament. Okay, how do we counter that? They're going to come up with new ideas. I've been hearing there's a lot of like potential IO carries coming back to the meta, which Thompson is quite familiar with. Falcons. Saying maybe there's some throwback there with some gyro potentially mid, no, who knows, or Bissell, but yeah, I've heard weird stories about IO, anti-healing heroes. Maybe there'll be like a Pudge with Ags off lane. I think Whisper plays that. Yeah. I'm very interested to see this anti-healing meta because I think Heart of Tarask has been an incredible item in the meta, and it makes these super tanky heroes. So people have to come up with ideas how to counter that. But you think there is an item? No me jodas, no me chotas esta. Being Cruella's Crozier. My favorite item. Ever since Valve decided to buff it, you can see it in almost every game. It's, well, especially in pro games, because I feel like the meta kind of became healing. No me jodas, no me chotas esta. You know, some IO maybe. So I would imagine we'll see a lot of Croziers and heroes that can buy it. I'm excited to see what they come up with. No hablo nada de español. That's just broken. What is a Crozier is the first question that I have, and then the second statement that I have. No hay nada, I see nada. a lot of Leshrac in pro level pubs going for Crozier. Like I really do feel like a lot of the heroes that are having the high, you know, pick to win rate ratio, pretty
decent amount, but like incredibly high win rate, it is a lot of the Crozier heroes because you have some like Necro in every single game. You even mentioned Largo. A lot of these heroes are insanely tanky. They're healing. You're playing against some Earth Spirit mid who goes like heart second item. You can't kill him. Like you need something. You need something like this item. So what is the item? Because people that watch last international and The watch this battle international is are like, mine! "Yeah, that wasn't there last time." Well, I don't know what an actual Crozier is, but I can tell you it's an upgraded Ghost Scepter. It creates an AoE where healing. So you're doing 90% healing reduction. It already has an aura where you're doing a smaller amount of healing reduction, but when you press it, 40, yeah. Yeah, it makes you Ghost Sceptered, and then it steals healing and it steals move speed. It does a lot of effects, and the thing has a lot of stats on it too. So generally, it's just overall good item. I think that's something really cool about TI is that it is often defined by items, right? It's the items that come first, and then the heroes are sort of matched in, whether it's the Heart of Tarrasque meta with all these tanky heroes and then some sort of solution, or, you know, let's go back for Wraith Pact, you get defining item in the meta. Like, you can even go back to Necro. Nada, no puede ser. No longer exist. Thank you. So maybe this Oh, la madre, estos cabrones. Lo está haciendo pruebitas. No he hecho eso antes de empezar. I am the Maelstrom. Vision Urn and the Crozier. Those are definitely, like you said, Essence. I move freely amongst those shackled by fate. It's been added to the game. Just having vision in the fight on any sort of hero is just ridiculous in itself. And it's going to use invisible heroes because it's going to reveal them. Makes Night Stalker very sad to exist in the game because you gain his vision, for example. So it's been rough out there for our boy. I'm sure Saber can attest to that. Yeah, you can't pick Night Stalker anymore. Or if you are playing against Night Stalker, buy an Essence Distiller and steal his vision. Get a Manta style. Wait, you gotta wait until he steals your vision and steal it back? No, it's... Oh, I don't know, but I think you just... Whoever you Essence Distiller, you like... Get their you get their vision, and as we all know on this stream because we're professionals, Night Stalker, he has a lot of vision, especially during night, especially when he presses his ultimate. It's a big circle of vision, and if you manage to Essence Distiller him, you also get that vision, so you see everything. Yeah, very true, and therefore maybe a hero that is countered by the one item might not be played that frequently. We heard about the odd ones out that we hopefully will get to see with the items and the punches. Are the heroes that were stable in the last month? Puta madre, está aquí ahora. Lone Druids, Nature's Prophet Centaurs. Quiero amanecer. Still all as it was. The funny thing about Lone Druid is that this hero has been busted ever since like people found out this like argument built on the bear. It's been absolutely with the busted, wind at my back. Yeah. People were just like the meta became that you just first ban this hero, you don't want to play against it. Then Valve decided to do like a tiny little nerf, which did not help at all. The hero was still busted, but I would say after that, some of the more ambitious teams like Vision or Yandex have decided, okay guys, we know that every team is first banning this hero, so let's just let them pick it and let's see if we can counter it. So then the meta became, okay, can we actually see if we can figure out an answer to this hero? And like some gameplay where we can like kill him so he can't have his bear, he can't resummon, and then he got nerfed again. So I feel like at this point, Lone Druid might not be as popular as it is, as it was. So what is the strat? Is it you kill the bear or you kill the guy? You kill the guy. Kill the guy, even with the nerfs to the removal of the bear cooldown talent? Well, that's the thing. I think like if you lane normally, the bear is weak in lane. So you kinda, if you lane normally, you can just focus the bear. You like hit it every now and then, and you play chill. But I would say before Watch that, it. or I'm just in hot. general, like let's say there's rune spawning, so you just send 3 heroes. I'm and the you try to kill yoga the Lone Druid. Oh, no. Hero is like a feast or famine hero. Either you like, you know, kill him a few times and he cannot lane, or you don't kill him and he is just gonna keep killing you and you can't. La puta madre, que está esperando. Nada de español tampoco hasta ahora. Concha, mira, no están haciendo nada. Están ahí sentados sin saber qué chingados hacer. La puta que me parió. It's always going to be this wild card hero where it can always come out at the right time. And I think the Qué hero is huevada. valid in some situations. I think it's actually not bad against Centaur in some lanes, because if you're able to snowball against Centaur, which is a very popular hero that
ATF. Y nada de español, chinga, lo que me faltaba. I've played with him. He always wants to play Meepo. It doesn't matter. Like he will always he's be asking like, for it. he is always asking for it. When I played with him, it's like this looks like a good Meepo game, and I'm like, There's a single are you ban. serious, Yuma, or are you just saying it? I am Rubik, the Grand Meat. Maybe we'll see it this year. I would love to see that. I'm not even sure what they buy these days. I think it's probably this like tanking up build that we saw Satanic do. Time for a little where they buy, butchery. like, these tanky items like Scotty, they would buy the Ah, la cagada, no están haciendo ni madres. Ahí están inventados. On Meepo. So honestly, I think it's very doable that we will see a Meepo. I would love to see it. It's been Ah, a little while, I Valves. feel like, Claro. since we've seen Yuma play. It is also because he's, of course, one of the players where everybody is hyper aware that he does play very good Meepo. So they're gonna be having that Meepo on their radar, and they're gonna make sure that they have something that can deal with it if it happens. When we're talking about Falcons versus LGD, we have already touched on the players. Hoy no me I wanna touch on Oh. they do against each other because both players are mid dominators. That's a good point. This is a weird matchup. You have a guy that entirely dodges the lane. No, and nada, ¿qué hora es? breaks the lane, and then you have Thompson who's No me jodas, espera por más de media hora y esos huevones, nada. It's gonna be the wackiest, goofiest circus No, está Thompson. mid lane possible, but also like you said, two very Ahí high está skilled mid laners Whisper. as well. Like they can also play the embers and 1v1 Yuma, look it out ¿cómo se llamaba for este? every single CS. No me acuerdo, a ver, vamos a buscarlo. Interesting to see, because usually during the year, when teams will play each other, Los you'll see equipos. these mid matchups, you'll know who's probably like the better. Ja, no chingue, no me But aparece in el this equipo. scenario, I don't think Thompson played any. No, mid ya no me va a lanes this aparecer, year. ya no me sé He su nombre. maybe, might have played Malrine like at some point in his career. Ah, no, quizá. in pubs, of course, but Tío yeah, Licor. so this might be like one of the well, maybe not the first time, but one of the times in a long time where we see Thompson against so very Nada de español. When we look at both of these teams, are we going to keep our attention mostly on the mid lane? Are A these ver, two este players es going to dictate the Licor. game for their team? I guess for the side of LGD, we don't really know too much about how they're going to do Este it. es. I think it depends on the hero. Vamos a olvidar. Because I can see Thompson playing some Invoker. It's very popular hero these days, and he has No le he crazy puesto. good Invoker. Porque es aquí. And in that case, I would imagine him farming a little bit more. Yuma, no. But to answer King your question, I'm also King very interested to Gunglis. see Este es the no me acuerdo que se Falcons llamaba offline. I think así. Amar against Yuma will be a very interesting lane. Because Falcons, they love playing. Mierda, hasta ellos no saben ni qué hacer, la chinga. Mid lane is gonna be Están ahí sentados diciendo, chinga, ¿qué hora empieza? Nada de español. he's somebody who wants to have a good lane. They will often Ahí está maybe Thompson. they'll hide it, maybe they'll, flex some weird heroes on King Jungles. MS Música. Set. Hola, ¿qué tal Hola. tu fantasy? Está bien empezado. A ver si lo he dejado. That could be a pressure point for King Jungles and Eh, gate on the enemy. And I think that's how they no like to dice ahí Satanic even como have Cores, defense against them is like Nisha, Whisper is not showing his hero, even Central though, y like, de apoyo Whisper a picked our safe lane, and now he's Tío going Licor y after King something Junglis. crazy, like his Y Big Mom and en his Batrider and predicciones, and just completely eso de destroy acá. the game. So that is something I'm interested to see how they deal with Y in the draft, Division what Boom, LGD will do Boom to hide Boys. their heroes. So I'm looking at the side lanes for sure, and mid will just be like a A ver, unknown ¿qué es lo que más territory. puedo So sacar? that's kind of cool. We'll in just itself. wait and see what happens. Maybe once the A mid ver, matchup is done, y we'll estoy have a little puesto. bit more information as well. Yeah, once we know it's Pugna versus Somos Primal. usados, somos usados. Está bien. No, we of course want to get the game on your Esa no lo manda la puta. ¿Cuánto falta? You know, absence makes the heart grow fonder, and it does. ¿Esto es? We have No, ni hasta esto. No está show haciendo you guys the nada. players, and Hasta ahora no hay stream en español. international, it's crits, and we had Pyrian catch up with him earlier. El curso, ya están jugando. How are you doing? Reigning champions returning to TI. Aquí no me aparece. Do you think you guys are in good shape after TI last year? Obviously. Ay, no me jodas, una pinche entrevista. But there was
La puta que me parió. We're still like riding the confidence level. Yeah. And then we kind of hit like a little bit of a bump in the road. I think when we lost to one win in Singapore. We've had some ups and some downs during the season, but I feel like it's been looking better. I think we are getting to a place where we can win tournaments. A lot of teams these days, perhaps, they sort of lack the sort of identity that Falcons has, where I feel like everybody can identify a kind of Dota that you guys play, a hero pool that you guys have that's quite unique. Do you think that not only having a unique style, but also being the champions has put a big target on your backs where now teams are looking at how you play? Ya lo han cancelado, no me jodan, no está pasando nada. Do you think that was a factor? I think it's always a factor. I think that goes for anyone that has like a long period of time where you're winning a lot. Like people will naturally just look at you more and be like expecting to have to beat you because it's mostly Never give up. People know that at some point Marvel at the spectacle! It's interesting because there's a lot of good That things that could was regrettable. Well played. Yeah, it's just about whether or not Yo tengo Veros a B. what people counter you with. So what have you focused on ahead of TI? Esta. Is there anything you've been ¿Qué working on tengo? specifically as a team? Any particular Juegos weaknesses you're trying to address? difícil, I think adiós. it's been mostly individual stuff. I think we also know that it's probably going to be the No, last tournament for this no pasa roster nada. together, so that also means that Why do you say that? we play with each other for so long now that it's like we all kind of understand like we need to. It's time that we switch something up, you know. Really? Yeah. It's just how it is. Like I mean, you've set the record for longest. yeah, it's a big thing. You know, we played together for 3 years at TTS. ¡Mate un creep! So part of that is also there's some pressure involved in that as well. And then when you're losing games because of it, like the best thing you can do is just being a good teammate and trying to like be available and like try to work through it. Has that been a long time coming? You guys have been talking about changing the roster and Yeah, I mean, shaking it up? I mean, we talk. Every team talks about it after TI, you know. So we talk about after TI, and when you make changes, it's because you want to get better. You know, you want to have some upgrade in some role. And for us, like, it's hard with the success. Making mistakes is the path to wisdom. ¡Oh, por Dios! ¿Hasta nada de los clanes? Me acuerdo, pero... So I think, yeah, it's just natural. I think it's good. Well, from a personal ¡Oh, por perspective, Dios! No, no lo sabía. No sabía. I think this is my. ¡Oh, por Dios! So this is my 10th. does it ever get old playing at TI? Do you ever think here we go again, or is No, it TI is always fun. Pero, always escuchar, exciting. ya que está en el Dota. I think for me the bigger reason why TI is so big is because you have to earn it. And I think for me- Cállense, coño. Oh. Obviamente, tenemos un panel de lujo, amigos y amigas. Vamos a presentarlos rápidamente. A ver, ¿qué? Está en Dota. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás, estado? Blusito, muchas gracias por la presentación. La verdad, muy emocionado. de No me estar deja, como ni modos. emocionado una vez más aquí en The International y creo que no podría ser mejor que acompañado de tu persona, hermano. Excelente trabajo de host como siempre y No me que deja. ya sabemos que la rompen Ni en el panel de modos. análisis. Flap, estás súper activo tú además en Dota últimamente, ¿no? Hemos estado viendo algunas partidas de los torneos que han venido este año. Por ahí algún torneo que habré competido con... A ver si no me han dado nada. No, van a seguir hablando. No. Te he visto jugando mucho Dota últimamente. La realidad es que siento que a pesar de que pasan los años, este juego es como que está ya enraizado en nosotros, ¿no? He jugado torneos casi nada, ¿no? Solo torneos de No, streamers, jugando ranked, ranked. pero ranked Pero no hay sí, ni en junto con Flash, YouTube. el de Me imagino que en Twitch transmitiendo. Nada. Es como ha vuelto a hacer este juego divertido para jugar entre patas, hay que decirlo. A mí, Hay que decirlo. a mí no me gusta jugar solo, o sea, detesto jugar solo, me aburro, ¿no? Pero Sí. jugar con amigos como que así pierdas, te diviertes. Pero por otro lado tenemos pues Flavia No, no puede ser. prácticamente todos los días. ¿Y cómo sienten el estado actual del juego? ¿Sienten que tal vez está muy emocionante a nivel competitivo? ¿Sienten que tal vez ha bajado un poquito de esa expectativa? Mira, a nivel casual, es cierto de que Valve, después de la decisión que tomó hace ya muchos años atrás de poner más desarrolladores trabajando en el juego a nivel global, en vez de simplemente desarrollarlos para, hazme el Battle Pass una vez al año y se acabó. Coño. Mucha actividad, nuevos mapas, nuevos Roshan. Y ahora último, ya hablando un poquito más en el tema personal,
nunca había mucho cariño para la gente que era inmortal, por ejemplo. Pero ahora bajaron el ranked, que bueno, hay muchos pro players que se han quejado de eso, que oye, ¿qué? Ahora soy 8K, ¿no? Si era 18K, ¿qué pasó? Claro. Pero eso hace, por ejemplo, de que ahora muchos inmortales puedan jugar party entre ellos, que antes no podían. O sea, era imposible. Entonces, ahora sí, entre inmortales, que la mayoría de ha regresado un poco este ímpetu Sí, competitivo. da vamos a ganas, decirlo. da ganas, Da da un ganas. poco de ganas. Y también siento que, ya metiéndonos un poco en materia, el retorno de algunas Ah, viejas no, glorias, vamos a porque decirlo, es lo que también debe está ser una haciendo que tal vez hora, este tiene una International puta escriba con una partida. pluma un poco curiosa. Yo creo que hablando de Thompson específicamente, que Uy, es mira. el jugador que va a estar compartiendo con el GD en esta partida número 1 en GD. contra de Falcons, es un retorno que genera opiniones mixtas. Algunos están muy de acuerdo con su llegada, algunos creen que bueno, es 2 veces campeón de International, y otros sienten que competitivamente hablando tal vez no va a dar la talla. ¿En qué equipo están ustedes? Yo creo que personalmente Thompson es un jugador que Oh. a nivel de International siempre destruye. Y creo que lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Ah, unos gritos. Ah, no, es más ratitas, más ratitas. Que ganaron, pero no había mejor equipo que OG a nivel mundial, incluso él que se enfrentó a ellos en el segundo Internacional, donde ningún equipo tuvo la chance de sacarle ni un solo mapa. Tal creo. cual. A excepción creo de la final, creo, ¿no? Me Acabó 3-1. parece que acabó 3-1. Contra Liquid, Sí. sí. Sí, sí, Entonces, sí. ¿Qué? bueno, Chinga. yo creo que Thompson vive el sueño de cualquier ex pro player que, mano, te la pasas rankeando y es tu vida, creo que ya está casado, tiene Es su verdad, hija. tiene su hija y vive bastante tranquilo. Es como si lo hubieran despertado de un Estaba letargo durmiendo familiar. y, mano, nos falta un slot para que apoyes al equipo de tu némesis en algún momento, ¿no? Que fue el GD. Es verdad. O sea, ¿quién pensaría que Thompson algún día terminaría sacando cara por la organización, ¿no? Donde nos han dado enfrentamientos tan épicos. Que a pesar de no estar jugando competitivamente hablando últimamente, Thompson de todas formas tenía ganas de jugar este International. Había tratado de pasar por las clasificatorias, no lo había conseguido, se le ha presentado esta oportunidad. Yo creo que es una muy buena oportunidad para demostrar lo que vale. El problema es que es muy poco tiempo. Yo sí siento que es muy poco tiempo para llegar y plantarte en la línea de medio. La imagen ya también. Siempre ha jugado mucho para su mid laner, que depende No, mucho se de que por al el mid laner idiota. le vaya muy No, bien. ¿por qué? La cola. Ok. Sí. Whisper. Whisper. Hay una cosa también que estamos mandando de alto. Yo, y es que tenemos a un Thompson desde Thompson. están en este nuevo roster del GD. Claro. Que es un mid King. laner que, bien, tiene la historia que tiene, tienes razón. Y tío tuvo el TI, Licor. 2 anillos del TI. Y está representando a un equipo que es netamente sudamericano. Sí. Entonces, esto también, ojo, porque Claro, ese equipo. igual estamos hablando del Thompson, que en su momento lo hemos visto en True Size, lo hemos visto Esto es como dices, surprise. del 0 a nada, ganó un TI, luego su segundo TI. A esa mierda, nada. No hay nada. ¿Qué hora van a hablar estos cabrones? Siguen sin hacer nada la Everyone concha. looked at you guys as the dominant team that nobody could beat in the qualifiers, and people were copying. So it's actually kind of cool here because I feel like this is a meet your heroes type situation for Nice. Yolacor. I bet if you asked him like who his biggest role model was in terms of learning how to play position Equipo 4, que you can literally hay que- see it in his heroes. It's correct. Yeah, I want to talk about one of the heroes you see on your screen. Wasn't there last international. It's the Frog. Largo has joined the fray, and Eres en común, eres únicos. other teams, we've Y mostly sigue seen Largo sentado taking sin hacer an nada. offlane role archetype. Apart from Falcons, they put it not frequently, but they do sometimes. Saber, give it a crit. Yeah, the hero is a bit weird. I think it's maybe It's a well little at this point I think it's a little bit figured out, but you could have kind of played anywhere. I've seen people play it mid. I think LGD themselves played it mid at many occasions. It's a very solid offlaner. I'm surprised that Amar doesn't like it because you kind of farm on the hero, you win your lane. So I think it does fit his archetype. But to be fair, it also took me quite some time to get convinced to finally frog it up.
So yeah, I think they just put it, but you can also play it as 4, right? So crit has very good frog. The beautiful thing about it is you just kind of lick people out of danger, and then yeah, you just play your song. So as it doesn't really matter what role you are, your spells are do the same thing. Yeah, Yeah. like as long as you can lick them, you're good. Yeah. But you're saying that Amar is not really Liverpool, so it makes sense. Yeah. So for Falcons, do you feel like maybe a little bit of a handicap that they don't have that flexibility? Nada, que sea una hora sin más de nada. Doesn't matter. I think it doesn't matter for them. They have plenty of heroes that they excel at, and I think they'll pick Largo. It only if it makes sense. I think if Crit sees like position 5 that Largo is good against, he will pick it, and Amar will probably pair up like some Razor, some Viper, some kind of like just range toxic hero, Necrophos. So again, like we keep talking about discipline, consistency, that's just how Falcons are. And I do think they have solutions as well for a Largo on the enemy side if it is picked. But with LGD, you're not going to know where it's going to go. It could be King of Jungles, it could be Whisper, maybe it'll be Thompson. I'm not really sure what he plays these days. You never know with this guy. Everything at this point. Yeah. Visco estaba el año pasado. Vaguely remember El him de playing año Largo pasado. on his stream for one day, and then everyone was Ver copying quién the estaba el Largo año build, pasado. so I could see it coming out. It's not as Heroic. big of a deal that ¿Quién más Falcons can't estaba? play it for Amar compared to when it Creo que first era came out Nose. and Largo was literally the best hero in Dota. Fuera bar Wilker. none. Like there was No, nothing Wilker else es on the S tier. norteamericano. Between S, A was empty, and then B was all the other heroes in Dota. Largo was that good, but to me it seems like it. La concha, mira, siguen ahí I heard sentados. about Largo coming out, I was like really excited because this was Saben ni qué hacer en la puta madre. And the offlaners stole it from us. They're like, we'll take this Frog and we'll just be better and more, you know, this is where it's Nada, going to go now. nada. You're not getting your Largo anymore. I'm sorry. Nada, Right, para una Saber? Not me partida. though. I did not like the hero. I did not Hey, want ¿qué to es eso? play it. But eventually I got convinced. But yeah, it took some time. Now I miss not being on the bandwagon when it started. Yeah, coulda, woulda, shoulda. You know, it's like the. So- No, I agree with you, Fly. Though I really thought that's a support hero, and then Was yeah, weird. I thought it was Sin another. nada. I thought it was a second IO. You know, a fun Ya, IO that gets to play music. pues, una hora sin ninguna puta partida. Right now, Every time. it's really hard out there. Heritage is out here playing Qué IO or puta se Undying safe tardan. lane. It's unbelievable. We need some more Terrorblades 4 to like balance it out. You know, Yeah. put some carries on support. Oh, those were the good days. Yeah. I think there could be a situation right now. I think Darkseer is a very good hero in the meta right now. Yeah. I think he's very popular, buys good items, he's strong in lane, scales really well into the game. Largo 5 could Y potentially siguen be a counter to Darkseer. I have sentados. played it before. I don't know if it was an official or a practice, but I have laned as Largo versus Darkseer because I finally had an excuse to play it. Like, give me the Largo Saber, just, you know, go away. You lick the shell off, right? 70 minutos sentados. You lick that off. But then I have Más the de una question. hora ahí. Traditionally, before Largo, Ellos it was saben qué always está Oracle pasando. versus the Darkseer. Is it better than Oracle, or would you only go for Ah. it if Oracle's back? I think it was sort of like a pairing where if you have a Largo and a Shadow Fiend Yeah, together, that's they a good just pair nicer. If you have an Oracle and let's just say a Sven, Y a hero that's decent against Topiotes. Darkseer, that could be a nicer pairing that we might see as well. And that is a good shout out to Oracle. I think that hero is a little 32, under the radar. 1. It's not the strongest laner, but if you see a Darkseer, you could have an excuse to play Oracle, and that hero has amazing spells in the game, and it tells you where the runes are, which is like a really underrated thing about the hero because you're always gonna know where the rune is. And if you have Melring versus Thompson, you know, if that. Thompson. Pero también hay opiniones diferentes que se centran en que Example, as you guys were mentioning, and you know that hero doesn't really care too much about runes. It's just so hard to say because, like you guys are mentioning, for LGD, the draft can play around any of the cores, and we don't really know what's going to Ay, no happen puede in the mid lane. ser. So there's just too many question marks to surmise whether runes will be important. You know, for Boom Boys, for example, to me, they're the best current Oracle team because you know GPK will get every single rune. I think there was some series they picked Oracle twice, and he got something like 39 out of 40 runes. Like this is how much they
they focused on that element of it, and a lot of other teams are not really thinking as much about it as they are, I think. If we're talking about Oracle, especially with Falcons about to play, I feel like I have to bring out the Huskar. And talk about that, because for a little while that was a hero that was first phase banned, but only against specific teams, this being one of them. Yeah. Is that still the case? Very much so. Yeah. I don't A ver, think un girito. gonna get Huskar the whole tournament. Sure. First phase ban every time. Yeah. I mean, that's how we approached it. It's just Marine is too good. We played him for us for one tournament, and he was just too good. We got him Huskar one of the games, and it was just I don't know. I was farming creeps, and this guy just did everything in the game. He made all the calls, killed everybody, killed Roche. Yeah, I think his Huskar is way too good. So I don't believe many teams will. When was the last time you guys actually played against Malrine Huskar? There was one tournament where I think we made the mistake of leaving it. I don't remember exactly when. It was during the season. I'm pretty sure we lost. What are the comms like after you let the Huskar through? This guy's just like 8-0 at 16 minutes. So usually it goes like, nice. He's not gonna pick Huskar here, guys. We can do X. We can pick whatever Ancient Apparition or something, and then he picks the Huskar, and then like, huh. Silence. There's just dead silence for like 3 seconds, and then somebody's gonna try to bring the mood up. Like, it's okay, guys. We're gonna be fine. We're gonna deal with Huskar. Don't worry. Don't give this guy Huskar. He has the unique ability to, like, it's kind of a static hero. No, este no me va a salir ni madres. But somehow Marine plays it in a way where he's winning the lane, he's taking your mid tower, and he's also attacking the side lanes. He's literally everywhere on the map. He's a menace, and then he scales into the game. He takes Roshan. It's so hard to play against this guy's Huskar. Are there any other heroes that have to be first phase banned against one player in particular? Because I feel like that doesn't happen for so many tournaments normally it doesn't. The whole tournament. Yeah, normally it doesn't stay so consistent, and I feel like Malrine Huskar has been like that for a little while. I mean, I guess maybe not for Gamer Legion now, but there was like the Ghost Lone Druid. Yeah. That has been a thing in prior tournaments. Maybe not on the same level, because obviously the success Malrine has had in the last 2 years, picking the Huskar is pretty unmatched. I think class actually is a unique player where he has like some really amazing. Your fate is whatever I decide. Is one of the heroes that was kind of consistently banned against him. Yeah. Maybe GH as well, actually. Now that so yeah, now that we get the conversation going, I can think of those two players: 9 class, GH with his Coddle, probably some more out there. But that is a very unique thing to have in a team. Either deal with something that is so hard to play against, in this case, like the Coddle, the Huskar, or you're gonna give, these guys something completely different. Maybe XM. Oh yeah, XM Sniper and Viper. Yeah. Even first phase? It depends on. I remember there was a tournament. Maybe it was one of the Milwaukee. You just first phase ban Puck against this guy. You do not let him get it, and then the second phase is for the Sniper Vipers. But if it's a really strong Puck meta, which I'm not so sure. I think the Orb nerf, they took like 1 second off of it. It's a pretty big deal. We'll probably still see it. I think it'll still be good. But I don't know if it's as oppressive as it was prior. Sí, es rojo. We'll see. In my head, it's also Huskar is quite la mierda. That basically it doesn't really matter what kind of meta it is. If you're a good Huskar, it's a problem always. And I guess Marine is like one of the players that doesn't really care about counters. So then it's a problem. Like, if you at least have like 2-3 heroes that you can play against it confidently, then it's fine. But yeah, against Marine, he doesn't care about Viper. The only hero he cares about is that's good, man. He bans it right before he picks the Huskar. That's a cool hero right now. I think it's it's gotten buffed a couple of times. She was getting excited. She was so happy to have you here today. Okay, I can never be the first one to bring it up. It's one of those, because it's like, oh, here she goes again. But you did it first, so. No problem. We did say how it's a healing meta with a lot of, Necrophos, Ios, Coddles, Ancient Apparition. It is a hero that obviously stops all that, and it's been buffed consistently. This is usually like what you want to look at is heroes that have been buffed like multiple patches in a row, and that is Ancient Apparition. I'm pretty sure I've seen Boom Boys play it already.
I think at home he's like some guy who likes the Oh, hero. he will. He'll play heroes like that. Yeah. Yeah, he likes these like spellcasters. Por fin español. Español A, español B. Especialistas. No creo que tenga un héroe que puedan luchar, como dice Tao, fuera de los supports. Los supports creo que puedan robarse uno al otro. El Cloak, la Dark Willow. Bueno, yo sí creo, y justo aparecía ahí en los héroes compartidos, que por ejemplo entre Skitter y Yuma, ambos son players conocidos de Alchemist, ¿no? Sobre todo Skitter. ¿Probando? ¿O qué probando? Ah. No, pensé, chinga. Sí, pero es muy castigable en línea, pero por ejemplo, ¿no? Amar Hola. es un offlaner que te va a first pickear Beastmaster para que le metas un Gyrocopter, ¿no? Claro, Nunca. claro. Porque Amar prácticamente es de los cores a los que les quieres dar prioridad. O bien le das a Amar o bien le das a Malring. Y el que normalmente más sacrificas es al posicionado. Una hora y Yo creo que en este nada, meta, una igual, hora y si le nada. puedes piquear un Kes a Skitter, no sé, de pick Me 18 cago sin en ningún todo. problema y guardar, qué sé yo, el 23 o de pick 16, 17, el mismo Kes. Y no es que el Kes tenga un counter que lo aplaste en la línea, y es un... ¡Ey, cachudo! Psst. Sí, tú. Esto lo compré. Que sí, hay que decirlo, siento que largo desde... Una puta hora y no pueden. No, que chingados, China. Un país avanzado. ¿Te ha bloqueado o qué? Nah, me jodas. La madre. De verdad, no me jodas. ¿Qué ha pasado? And we will be back when the games go live, so stay tuned for our first series of Dota 2 here at the International. Y así la han cortado, la verga. ¿A qué hora van a jugar? A ver, ¿qué hora es? Y lo fueron nerfeando poco a poco. Ay, no Lo puede fueron ser metiendo estos stats, diciendo que putos. ahora el Agani introduce tanto cooldown, cosas así, ¿entiendes? Y lo mismo con la mayoría. Nene. El clock, eres blind, estúpido. Ahora. Menos 300 de mana en 2 línea. horas. Entonces, son eres que funciona contra lo que sea, no importa. Sí. Pero, sí, bueno, hay support que la verdad es que creo que van a querer contestear, pero también hay que ver cuál Una es partidita meta nomás. específicamente que han practicado en Scream, porque recuerdo que esos equipos llegan al TI, vienen con medidas frescas, experimentan en Screams y luego, pum, el primer día de fase de grupos sale todo. A la mierda, mejor en Dotita. La idea de pelear los supports, ¿sabes? Sobre todo porque regresando a LG hoy en día a nivel competitivo, sin mencionar que también es de los mejores de Sudamérica. A ver, ¿cuánto van a tardar estos cabrones? Es el número 1. En el rol de support. En el rol de support. Yo también No, soy fan. no. Ban something. Fine. Puta madre. A ver, ¿con qué? Bueno, estamos. Vamos, que es la prueba de esta.
Nueva mascarita. Ten seconds. 5 seconds remain. Está bien. Wow. A night of chaos. No. Indeed. Yes, it's. Prepare for battle. Yes. From other planes. Just 30 seconds now. Armageddon comes. We'll ride the horse. Remember, Death the international spirit lives in us all. We descend into chaos. Yes. I shall profane their lands with my hoofbeats. Amble on. Ahead, Armageddon. Ya, ya ves. No, porque aquí. Ride on. Never. I'm under attack. Bad. Shield and blade. Head steed. By soul chaos. Split wide. Yeah. Through the faces. Yes. Yes. Ah, ¿y por qué te metes así? Hitherto. A chaotic path. The enemy attacks your bottom tower. Giddy up. No. Amble on. We'll ride the horseman. Death. Nada. Head steed. Taste my refuse. Not today. Ah, coño. Ahead, Armageddon. Ah. Yes. Giddy up.
Coño. Right on. From other planes I come. The chaotic path. I'm under attack. A shielded blade. Through your bases. Armageddon comes. By drought and blaze. The beaten path. Leap ahead. Che merda. Well, ahead, Armageddon. Charge! Ahead, steed. Armageddon comes. Indeed. Yeah. Yes. No match. Ah, la concha, viene la lora. We'll ride the horse. Death shall follow. Emble on. By drought and blaze. 1-1 en una turbo, la puta que me parió. The chaotic path. Leap ahead. Meet in battle. Whoops. Your middle tower is defending itself. A shield and blade. Your middle tower faces a terrible test. From other planes. Your middle tower is falling. No, qué mierda. Y nunca rotado. Gallop. I lead by example. I cast your sight under attack. Whoops. Usurpation of power. Yes. Through your paces. This must be decoded. Right on. Coño. Attack. Oh, qué huevada. Ah, qué huevada. Qué huevada.
again at the gates of chaos. Chaos. How should I steal the gold? Well hewn. Through your paces. With touch and blade. Ya perfecto. I cast your silence. Hitherto. Ah, me van a matar. No, no. Triple kill. Ande, puta, perdido. ¿Quién le gastas? Madres. Feel the thunder of Armageddon hissing. Mierda. Armageddon. GG. Split wide. Chaos increases. No match. In service. Armageddon comes. Giddy up. Meet in battle. Leap ahead. Chaos. Gallop. Usurpation of where ride the horsemen, death shall follow. The beaten path. A chaotic path. Ay, a la puta, que te estoy avisando. From other flames I come. Yeah.
chaotic path. Look to your bottom tower. Where will the line lead? Where ride the horsemen, death shall follow. The enemy attacks your middle tower. Killing spree. Through your faces, back, the horsemen of the apocalypse. Tremble on. Taste my cudgel. The enemy's middle tower can withstand no more. Couch and blade. Shield and blade. Giddy up. This'll make a gelding of you. Yeah. Distant path. Leap ahead. Hijo de la chingada. Hitherto. Indeed. Yes. Ahead, steed. Meet in battle. Gallop. Ride on. Ahead, Armageddon. Nah, puta que me parió. Comes. Split wide. Chaos expands. Smash it down. Gallop. Whoops. Killing spree. Double kill. Right on. Fine. Ahead, Armageddon. The glyph is now active. Charge! The enemy's bottom tower has fallen. The tower is Ahead. long has that tower stood against the rising tide. Tremble on. Your middle tower can no longer be saved. Killing spree. Double También me va a ayudar a la concha. We'll ride the horseman. Death
shall follow. My steed shall leap between the plains. I drought and blade. Fall to your knees and lament. Yes. Strike. From other planes I come. And steed. Ownage. Hitherto. Mounted attack. A shield. A chaotic path. Meet in battle. Yeah. Indeed. We'll ride the horseman. Ah, no me la sé. No. Nada. From other planes I come. The beaten path. The couch and blade. The horse. Ah, la concha, ya pues, carajo. Your top tower is under attack. Nada tampoco. I am born anew to this plains. The moment we have all been waiting for, our first game of International 2026 is upon us. We got Team Falcon. Ah, por fin, aleluya. Emble us. A shield and blade. Leap ahead. Earth Spirit Centaur removed from the pool as well on the side of LTD, and we got actually it's LTD first. Viper and Luna Ban. And that means a hero that we talked about is still left. Please, Saberlight. Hitherto.
¡Vamos! Chuparla a todos. Me voy. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! Ya no tengo nada para pelear. Where ride the horsemen, death shall follow. Usurpation of power from other planes. I have solved. That hero is not very useful to me. Keep up. I know Thompson does play a good sniper, but I'm actually really curious what they're gonna pick here against Husker. And then let's not forget that Amar also plays Husker. Steed. I think that's what they'll do. ¿Qué me hago esto? ¿Qué? Where she's kind of been forgotten. She's a very solid laner. Through your She has madre. spells to move around the map, you know, with 2 offensive spells. And I think it's okay into good lane because we have like this physical damage barrier with her. Yes. CM is a nice hero. I don't think it directly counters anything, but I'm glad to see it here. Coño, con este man. Yeah, and we also see the Wind Ranger, which could be both carry and mid. I think Yuma has a really strong wind, but on paper it is good against Huskar mid as well. You have your wind run, so you can just trade hits while you it's not as good against Crystal mid, but let's see. Leap ahead. Hay maná, maná. Yo con el maná. The last pick, the Wind Ranger, and it could be both carry and mid. Armageddon calls. Did run a he could potentially go against these together. It's like physical damage, kill threat on him. I think they're no longer gonna send this Huskar off lane no matter what now. I think when they see A shield and blade. kind of
Este men, la chinga. We are going to counter this Wind Ranger. Shadow Demon with the Purge against Windrun. That means you can always kill the Wind Ranger in fights. Mars against Wind Ranger, another very this Huskar is just gonna go mid, which I is he gonna play the Wind mid? Are they La verga. Mars with some kind of Yuma hero? Ay, puto, son una mierda la hora que decide venir. Chinga con este men. They have maybe like a CM route against him and a spear, but that's about it. Otherwise, it's really hard to kill this PL from the Falcon hero. And well, Yes. the Whisper also plays with that. It's the classic LGD of Through your paces. or the hoodwink they can. Whoops. Your middle tower is under attack. ¡Ayuda! ¡No! ¿Por qué? ¡Mierda! ¿Dónde chota se pierde? What about like a Necrophos, something like that? That's a pretty hard hero for PL to play against pretty much the entire game, honestly. It could work. I can see that. And then, oh, I see. So Falcons, they are banning an offlaner. They're assuming it's Wind mid, which makes sense. But yeah, the Falcons ban are a bit harder in this situation because. Solo hemos matado a uno. La mierda. No, ya hemos perdido. Sí, perderemos. ¿Cómo más? Sí, sí, sí. No. Chinga. Because you have a lot of AoE spells, and her ultimate just destroys illusions. True. Obviously, she could also get punched and instantly die in the fights. That could also happen. But if she doesn't and she gets her spells off, it's one of my favorite supports if I had to choose. Your ancient is under attack. Spicy one. Ah, la mierda. Chingados. That might be a little too spicy for me. I'm gonna stick with the Alchemist and the Necrophos, but they are gonna see everything, so they get to choose the best possible matchup. So what are we thinking for LGD actually? Because they have to make the choice. Where's this Wind Ranger going? And I think it's just gonna be mid at this point because they know the matchup. Is any of the signatures that Whisper had, of course, Darkseid is still viable for either a Bat Rider or an Enigma? Is that completely out of the Puta mierda con estos cabrones. It's hard to say, right? Because it's blind. Yeah. He doesn't know what he's playing against, so some Enigma can get a bit scary because Gyrocaster and Bristol, they kind of destroy you when you're playing Enigma. Este cabrón va a seguir. Yeah, I agree with Tal that it's probably Wind Ranger mid, and I would imagine Whisper picks some melee hero that pairs well with the Hoodwink. What that hero is up in the air. Maybe I can see like some Brewmaster. I don't know if he plays it, but what do you want out of it? You want some team fight? Man, it's still there. True. For the Huskar counter. That's a melee here. I mean, it's a bit greedy having like PL, Doom, Wind. Who's gonna do something on your team? Thompson on the ring. Ah, la mierda. I also believe like their approach to this Huskar on LGD isn't necessarily let's counter him one. A ver, hablemos un poco más de LGD. LGD, ¿cómo viene? Spells on this Huskar, he will die because they have enough stunt, they have enough physical damage, they also have a break. So they don't necessarily need to counter him, I think. Nada, la puta madre. I'm actually curious because I think you can usually look at the bans and that sort of tells you the narrative of what they want.
And these bans kind of tell me Enigma still. I know it's a little sus because they can pick the Gyrocopter and stuff, but if you're a confident Enigma player, and I do think they want to put the Tusk as a position 4 because Phantom Lancer should lane better with a Hoodwink in lane, just natural synergy. I can see Enigma, that is my call. Let's see. I don't know, that's a different range here. Rick, Set, Ao. Oh. They could, theoretically, they could. Está interrumpiendo una partida, desgraciado. What impact do you think Wind Ranger level 5, the execute talent, is good against Huskar? Like, are we even going to get there, or is that so late that it's nice when they get it, but it's not like part of the discussion? I think we might get there. I think both. Well, I think LGD wants the late game. TL is a hero that scales really well to a late game, so we'll see if Rick, are able to Set, make XDDD, perdón, Wii. early, then I think they're happy with it. But yeah, late game if Wind gets this talent. Como del techo siempre ha caído esa cosa. La madre. Es un puto alien. Well, they got Puto only asco. 7 seconds left, so yeah, this decision needs to be made. And There it it's is. indeed the Alchemist. Good calls, good calls. Yeah, I think the Alchemist just makes sense. It's just Falcons, right? We know they're gonna pick their signature heroes, and they literally pick like the Rick, most iconic Set, Falcon heroes. CXD. Some of them. They needed a Radiance hero, something, an additional initiation to the Mars, so you have like this double jump, which I think Falcons loves. So this is honestly exactly what we predicted. This ¿Explotado o qué? ¿Por qué chingados está todo escumiado? It's a bit of an X factor for me. That's what we expected, the X factor in the mid. So that's yeah. I don't think anybody. Rick, Set, me hizo espantar bien machín. Ha caído como un alien. Honestly, I'm definitely going for Falcons. Rick, Set, creo que sí o no sé. And I'm like, I can see what they're doing. This is just classic Falcons. I also really like the Shadow Demon as like a counter to this Wind Ranger. I think this is a hard Wind Ranger game. Yeah. So a lot of Ya han cerrado las predicciones. Las ligas de fantasía. Para los puntos. Lo único relevante de Rick, Set, estaba bien maniacote yo al estar matándolo. ¿Te he enseñado o cómo lo has dado? ¿Lo has pisado o qué? Thank you very much, Shiva. Yes, absolutely looking forward to this one, and thank you very much all at home for your patience as we've been waiting to get into the action of this one. Falcons versus LGD. We're gonna have a lot of fun here, Fogged. Already, we're just seeing Topson turning up here with LGD, and he absolutely would have said to them, Rick, "I don't care about Set, the Huskar." solo me di cuenta cuando me calmé y vi todo lo que soltó. Pero, ¿con qué lo has matado? ¿Con qué lo has hecho? ¿Con qué lo has matado? ¿Cómo lo has matado? Ya está. Yeah, it's going to be a lot of fun to see play out. And also, obviously, just a question for me looking at Falcons lineup. Yes, it's Falcons as stable, heroes, no surprises. It's what we know they like to play. But one of those heroes does stick out because the last few times we've seen it over the past La madre nada. this hero, it always loses Fog. Rick, Set, con un tenis Q tenía allí. No las pisas entonces vos. Rick, Set, y ahora tengo que limpiar el cadáver. Límpialo, maldito. We not only have Mars, but we have CM as well too, which isn't really the most popular shirt. But Falcon, yeah, he loves it. Always tries to find to get the CM. And the CM, I don't mind, right? We do CM, and I feel like CM, honestly, I would say maybe underpicked. I think other teams. Partida pausada, la concha, viene la hora. As you can see, we do unfortunately just have a little bit of a pause. Rick, Set, lo presione el tenis con mi mano. Ay. But I think Tal summed it up really, really well toward the end of the things, right? It's what we anticipated from these teams, but overall for the overall state of Otra vez a esperar como pendejos. We didn't get Io or Largo even touched. I know a lot of teams were talking about how popular these were, so yeah, we'll have to see what we get. As you said, Una hora aquí esperando una puta partida. Reigns supreme in this one. Absolutely. Of course, Topson. Good news, obviously, for all the top. Well, I was a little worried myself, coming to TI. I was like, well,
I'm probably not going to be able to keep up with all the Topson streams. Well, lo and behold, we are Y the sigo Topson esperando. stream now. So we're ready to go with him, ready to play here. Mid for LGD into a quite a challenging matchup. As you say, sure, hero to hero. There are reasons. Ya San Juan, no me dejan ver, la puta madre. In your first game, it's in the mid lane against a Maureen Huskar. That's quite a challenge. And we got to mention the game overall for the Coño. There's an SD purge. It's Me one of han the dado absolute hardest interfaz. counters in the game for the hero. You can't really use win run to affect. Así ya he comprado. Great other targets to really purge either too. So They've got some. Well, they've got the snowball. they've got the There is snowball and a the cookie. save They've and got a some. yeah. So there are potentials to kind of protect him, but that is one of the hardest things. And same thing for August. You get that mid range in the arena. You can't need a BKB pretty Ya puedo much. ver, ya puedo 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 ver. Rick, Seth. Si no te respondo es por cuando limpiando. Límpialo de una puta vez. Yeah, and I'm curious to see also, right, like the Snapfire. Rick, Seth. Estás de fondo ahorita en mi tele, Wii. ¿En qué Rick, volumen? Seth. XD. ¿En qué volumen estoy? ¿Fuerte? ¿Bajo? ¿Para qué puede hacer? Do those nerfs mean that it's kind of been pushed out of roles such as the mid, or you think we will still see mid Snapfire? Well, certain mid Snapfires weren't really nerfed. GPK was Rick, even going to Seth. spellcaster Bajo. at times, Nah, right? Sure, vale la Ellis pena. to switch toward the end, adapt and be the same Vale as la the pena others, estar así de... but I think we can still see the chance of it. Rick, Seth. Pero igual te escucho. Una hora esperando, más de una hora esperando. Ni nada. Nice rebuke usage. As soon as we Mierda. rebukes them back, he actually, I think they missed like 2 full seconds of that tag team there, so. This is what LGD is Chino, very good at el doing. So I know refuerzo they're de talking about Thompson stability contra el versus kind of campeón chaos in a way of these teams, defensor. but Falcons, un Mira, ya se las trabajo pensando. Yo no puedo ver. A ver, último intento. Si no, ni modos. Ay, no puede ser. Ni una con nada. Ya están jugando y no puedo ver ni madres. Rick, Seth. No carga siempre o Q-pedo. No, no está cargando esta huevada. Rick, Seth. ¿Y Q chingados andas esperando Q cargue? Esta partida, pues. Que, bueno, no, discúlpame, King Django es quien se muere y es la segunda kill para los actuales campeones de The International. En Está el curso de jugando Thompson, el anterior campeón y el técnicamente el no hablando como LGD, sino tal vez desde casi cuando eran representase el representante de la estrategia de Latinoamérica. juego de mano de los supports cambió bastante y giraba mucho a la parte de medio. Tal vez Porque, a ver, este equipo es de China, o sea, la propiedad es de China. Todos iban a ser latinos, pero el central, el Thompson, antes había otro jugador antes de él, se llamaba Tai Long, de Perú. Ha hecho 3-2-2, o sea, ha mañado 2 partidos. Se ha dejado ganar. La han descubierto y le han expulsado. Y ha entrado él, Thompson. También han ganado 2 veces. 2 torneos mundiales aquí del Dota. Aún así, técnicamente este equipo es representante de Latinoamérica. porque Falcons, para comenzar, es un equipo muy superior dominándote el mapa. Sí. El mapa Por eso quería ver. No se puede ver hasta ahora.
Y están jugando y yo no puedo ver. Intentando arrollar con una estrategia o con un dominio de mapa muy superior, y pasado eso, si llegamos a una instancia de un late game, yo creo que ahí es donde el GD puede brillar más. El GD me parece que es, no puedo Rick, decir mejor en el set. late game que Falcons, XD no conozco las estadísticas de eso ni entiendo un poco XD. Durante Yo tampoco tiene las partidas, estadísticas, solo tienes que torneos, saber en los que últimos torneos, de quién siempre está alargaron rompiendo mucho más, los quién está juegos rompiendo en tratar de menos. cerrar bien el partido. Me Así tengan pregunto que si me jugarse cómo dejarán funcionan colocar cuando tienes dos códigos líneas dentro del barracas juego. A ya ver. destruidas, prefieren sí o sí Nota asegurar 2, y tomar 2, 20, 15 3, minutos extras con tal de 2, firmar ese primer punto. Yo en lo de Thompson, en lo último que he visto, y creo que el panel lo hablaba, era el último juego de clasificatorias que tuvo, claro, en las Open con el asilo, algo así lo llamaron los muchachos, porque eran una cantidad de jugadores ya, streamers, algunos retirados, y no dieron la talla. ya, nada. Nada. A ver, 5 minutos. Si en 5 no sea, me voy a otro lugar a ver. Esta granada de sangre no La fue al verga. final que termina de colocarle la cereza en la kill a este Mars. Pero siguen rondando los alrededores. Vamos a ver si pueden concretar. Yuma Oh, fuck, para el audio se lanzar. escucha bien Desata culero. Split, se enfrenta al otro support. Amar sigue sobreviviendo, Y taunteando apenas porque puedo sabe que ver no esa tiene las mamada. herramientas como para poderlo matar. Yuma no tiene más mana y lo abajo de nivel que está hace que el Split Lance no meta mucho daño, que digamos, ¿no? Pero un kill rápido encima, no, un kill encima de Mario. A ver. Uy, ¿qué pasó? No he tocado nada por si acaso. Aparte que me está haciendo frío, esta mamada no entra. Último intento, si no, ya valió. Chingada madre. O sea, no. No. Oye, ya dan el premio mayor. 2 millones, no. 900.000. El año pasado era de 2.800.000. Ah, se puede ver a la mierda. Vamos a conectarlo mediante. ¿Cómo se llama este? YouTube. No da. O sea, yo quería ver una partidita. Uno, no Rick, sea dos. set. Chingada madre. No mames, Wikute, tanta sangre soltó esa madre, parecía un jefe del Hollow Knight. ¿A poco has jugado ya Hollow Knight? Espera. Si estabas durmiendo, ¿cómo te has dado cuenta de esa cosa? Rick, set. No lo jugué, solo lo di como ejemplo. Rick, set. Me desperté. ¿Cómo te despertaste? ¿Te despertaste por eso o por...? Rick, set. Y vi caer a esa cosa. Como alguien. Nada. Sí o sí, parece que mediante stream. No está cargando esta basura. No sé si por el inglés o español. Creo que por el inglés no hacía. Español.
En español puede Rick, buscar. set. Al inicio pensé Q chingados, es lo Q se cayó pa' culo vea. 1080. Ya estamos entrando, vámonos. Ah. Rick, set. Y cuando me acerqué me hizo despertar de golpe y me hizo saltar hacia atrás. Nada, no carga. Por YouTube vamos a tener que verlo. Porque por aquí no se ve ni madres. Otra partida también está a punto de comenzar y esto no quería dar. Hay un delay. ¿Y cuánto es el delay? Pensé que era de 5 minutos. Mierda, mira. Hay uno ya con 1500 espectadores. Esta puta partida no se puede ni ver. Ah, no mierda, vámonos. No me espera tanto. Va a colocarla, creo que King Django va a hacer la presa junto con Rick, ¿no? El Bushwhack frena a Amar, los va a aisar también, pero se termina quemando, se incinera la pobre ardilla. Y van por otro más, Amar quiere avanzar, quiere encontrar a Creo Yuma, que pero está ese de acá es si hay un de doppelganger de Brasil. por medio, es aguantarle la animación de la lanza y sales con Dobson, el que ha llegado en reemplazo del peruano. Este de acá. Está con un arquito de lejos. Punto de referencia súper importante cuando el draft del equipo rival es un poquito más de 2 cores súper rápidos y uno que tiene que girar tiempos específicos. Repito, el alquimista, el GD no tiene esa situación, no es como que tienen una ventana de tiempo mucho más amplia para que sus cores escalen. Por eso te decía, el Lady me parece un poco mejor, ¿no? Cambio el alquimista, si bien sabemos que es un monstruo del farm, un gran héroe y un héroe también de especialidad para Este también es de Brasil, tío Licor. Falcons, es un héroe que si no hitea los tiempos en los que debe y pierde pequeñas peleas en específico, Este es hitter de los chingados. Este no es el de Europa. El Alchemist ahorita en la tabla de valor neto no está siendo el exponencial. Y es que lo vemos, está muy pegado con el rival de turno. Entonces, pinta que sí, si el equipo de Falcon sufre en este inicio, como mencionabas, comprar tiempo contra un Huskar que no está teniendo el alcance, no tiene tal vez el choque buscado, el stomp contra cualquier equipo, y al Alchemist de igual forma, ¿no? No tienes Radiance, no tienes una pelea de minuto 15, 16 aprox, le puede costar al equipo de Falcons, pero ya sabemos también cómo va con la historia de los equipos sudamericanos. A veces el tener esa ventaja en manos no se sabe aprovechar al 100% y es donde los equipos Tier 1, donde los equipos como Falcons terminan Este creo que es de El Salvador. Aunque creo que también tiene triple nacionalidad. Este es boliviano. Sí, pero me gusta mucho cómo está haciendo el GD, al menos hasta este punto, ¿no? Van a encontrar mal parado, buscan en la parte inferior, una incursión agresiva, a ver si se salva o alguien viene para apoyarlo. Se lleva un counter, al menos Ahora sí. se lleva un counter, que Licor tiene ya muerto muy todo lo que termina Nada. no tiene nombre, y el doble kill que se lleva a Thompson, o sea, no está mal el intercambio, o sea, no es óptimo, pero Thompson sigue llevándose kill tras kill. Vamos a ver otra fiesta al otro lado del mapa, Yuma la lanza fallida y termina siendo un kill encima de Amar.
Creed intenta escapar, Phantom Estamos Lance decide no bien. perseguir. Mientras tanto, KJ sí puede todavía controlar un poco a Creed. Este sigue spameando veneno, coloca disrupción. Yuma está ahí intentando ver si vale la pena seguirlo persiguiendo. sí y vale, sí aparentemente vale. sí. Bushwaro termina agarrando, Spirit Lance conecta, la ralentización, un par de golpes. El daño del Uy, está veneno, mal, está para el límite. Yuma logra escapar y un killing spree para el Phantom Con un Lancer. píxel de vida se ha ido. Uy, no, y Snaking, lo acaban de ver, no te quedes, Yuma, no. Mataron al Lo carry. estaba olfateando, Y creo que sería el llegó equivalente a para un rematarlo goleador a de Yuma, los que se le quedaba delanteros. nada, había comido demasiadas cargas también del veneno del Shadow Demon, y en ese Doppelganger se salva, consigue la baja, avaricioso, pero válido para un carry, pero esa muerte, bueno, lo manda a descansar por algunos segundos. Van a tratar de buscar otra kill. Thompson con King Jungle. Han visto a Snaking, pero saben que en esa zona de la sombra no se pueden arriesgar. Llega también Malerin. Puede conectar el Frostbite. Buen Shackle Shot conecta y el Focus Fire para empezar a matarle. Carga el Sharpshooter, aunque llega el Shadow Demon para salvarla con el Disruption. Llega la lanza y desaparecen. El 2 veces campeón del TI. Thompson es asesinado y suelta la racha de Dominating para manos de Malerin. Sí, está muy bien. Una muy bonita partida porque obviamente es Falcons. Falcons no se va a amedrentar tampoco y donde el enemigo comienza a meter presión, ellos también lo hacen al otro lado del mapa o tampoco dejan pasar estas cosas como lo vimos lo del Phantom Lancer en la parte superior, ¿no? Que se tanquea una buena cantidad de veneno del Shadow Demon solamente para él ser el quien se lleve el kill. Vamos a ver a Teoricor encontrar una víctima en la parte superior. Ojo, Snake Crystal Maiden, pero es que es de papel, obviamente. Que ella entra también encima de la mar, lo persigue. Roshan se mete ahí un poquito en la pelea. Aparece también por el costado Whisper, pero es inmediatamente empalado. Amar intenta escapar porque sabe que todo el equipo rival está encima y por si acaso, Power Shot. Conecta también y los tienen en cheque. Sí, están... Nunca dudé, yo sabía desde el principio. No, están jugando muy bien, y esto pasa con... Esto se especulaba mucho antes que empiece el TI, ¿no? A veces el equipo, el roster hablando en sí, se prende mucho en el tema del de International. El año pasado eran Heroic, jugaron muy bien, destacaron incluso en ese top 6. Nadie les tenía tal vez fe, y hay que decirlo, muy pocos, hay que decirlo, tenían fe porque venían jugando de una EWC muy mala y destacaron. Hoy por hoy, bueno, tampoco no hay que adelantarnos a los hechos, pero en un inicio, en este debut de International contra los actuales campeones, están que lo hacen espectacular. 7 Pero días. acá empieza de el juego del diferencia. dominio de herramientas como los smokes, de timings, de minuto 15, minuto 18 por Invisibilidad una, para que no minuto les 20 vean. por el Tormentor. Veremos cuál proponga mejor y el equipo de Falcons parece que quiere lucharlo. Y los chicos de LGD invadiendo un poco lo que será territorio con el en la audio. parte inferior. Yo pensaba que iban a ser más medidos, sobre todo por el draft que tenían, ¿no? Apenas han visto que han podido tener la oportunidad de dedicar el ritmo del juego, lo han hecho. Amar en la parte inferior ahora colocar una buena arena, a ver quién termina agarrando el Snowball, compra buen tiempo para intentar escapar. Thompson viene en racha, a ver si se va, porque con el TP necesitan solamente un stun y la Crystal Maiden lo termina conectando y ahí le salió un buen kill. Mientras tanto, al otro lado del mapa, Whisper también encuentra una contra y se lleva el kill encima de Crick, si no me equivoco. Así que uno por uno el intercambio, pero un poquito más favorable, no, bastante más favorable para Falcons. Bueno, el trade no es para nada bueno a favor de LGD, pues te lleva solamente un support, ¿no? A intercambio de Thompson. Muy buena jugada, igual hay que reconocerlo del Tuskar. Atento con los snowballs, es la herramienta básica ahorita para salvar a los jugadores que caigan en la arena hasta que tengan la BKB, ¿no? Amar ya enfocándose tal vez en alguna compra de BKB, tal vez jugar con su Shard, no sería nada malo. Las builds de Amar incluso han sido muy variantes con el Mars, a veces jugando muy estándar, jugando en torno a daño físico. Se le vio hace mucho tiempo tal vez esta compra de Satanic, Desolator, ¿no? Es un héroe, dependiendo de la situación, tiene un item build muy variado, ¿no? Sobre todo un jugador que con tanto expertise mismo como Amar, o sea, sí va a comprar una serie. A ver, una pelea en el centro. Justo para crecer. Y hablando del Rey de Roma, ahí tenemos otro intento. María acaba de encontrar víctima, lightweight y un kill fácil. El clásico muerte avisa del support, no pasa nada. Bueno, si termina bloqueando Dos el K de paso diferencia. de los cores y del equipo de Falcons. Como lo dices, no pasa nada al final. Bueno, la muerte del support, algunos dicen, está fideando, pero no, es cubrir, quieras o no, al core que está dentro de esta zona, como puede ser el carry, como puede ser el medio, como puede ser el off.
Así es. Vamos a ver, porque no se amedrenta ninguno de los dos equipos, pero me gusta mucho que haya sido el GD los que meta la presión y en la parte inferior. Whisper encuentra la apertura y capitaliza Tío Licor, que es un kill fácil. Encima de la marca, lo tienen sin vida, la verdad, que mientras tanto abre un poco el mapa en la parte superior. Marlina asegurando un poco de farm. La Radiance ya está lista encima del Alquimista. Ambos equipos van como quieren. ¿A quién crees que le beneficia esto? ¿A quién le beneficia? Creo que le beneficia mucho más al Phantom Lancer de Yuma, ¿no? A él diría en general. Sí, sí, o sea, recordemos que los timings para el Phantom Lancer son un poquito más extensos. El tener 3 ítems al menos, Yasha, Manta y ahora la Gunning Scepter. Y después Skadi o Heart of Terras. Creo que en este caso el Skadi no viene siendo malo. Puede ser una buena opción de compra contra el juego de regeneración que tienes en Alchemist y en Huskar. Y bueno, los stats que necesitas sí o sí para que las copias sean intratables sobre los supports al menos. Y otro smoke. Otra vez. Falcons viene con todo y la arena. Que conecta, pero está que le juega y le termina ganando el pulso. Le ha bailado. Corriendo y viene la segunda, pero tampoco Valrim va a poder, lo van a matar al buscar. Uno menos y la reacción del equipo del GD fue plena, pero también va a meterse el Alchemist. No puede salir mal. Un shackle shot por manos de Thompson, la galleta doble coloca y lo termina salvando con el disruption, pero Amar linkea en el último segundo y se olvidaron de su carry, aunque es Skitter. Se salvan por obra y gracia de Snakey, Uno que por con uno. eso no se hubiese supervivido, y aunque otro shackle shot no conecta, era la Dos. ilusión del equipo de LGD de llevarse los 3, en verdad. Pero está muy Estaban bien. a nada, Impe. O sea, Amar se salva por solamente que lo encierran, con nada de vida, y el Alchemist igual, por el tema que Snaking se para adelante a tanquearse una parte del daño. Ten en cuenta que este primer gun como que ya mucho más frontal de 5 contra 5 lo propone el equipo de Falcons. Los soportes. Los soportes que se puede gran perder. cantidad de recursos, y esto es lo importante El de la torre de tiro puntos. de la Liga de Aunque Belén, eso se puede ver o no. del equipo del GD, esto permite una rápida No, no se respuesta. puede ver ni Thompson madres. sobrevive, ya no hay recursos, viene Thompson también, aparece con tremendo doble shackle shot, pero ahí falló una pizca de daño. ¿Por qué? Porque ya es el timing del alquimista, ¿no? Tiene sus ítems, es difícil de matar y mete mucho daño, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿quieres seguir peleando de la misma manera? Y vamos a ver. Sí, ahora le responde de la misma manera el equipo del LGD, ¿no? Van con un smoke, pero solamente se lo come un por. Minuto importante. Minuto importante. Es hora de ir al Tormentor. Y ya sabemos, recursos. Acá es importantísimo que se le puede llevar uno u otro equipo. Va a ser el equipo del LGD quien vaya a tomar el Tormentor. Creo que ni cerca de pelearlo. No. Sí, es que es buen timing, ¿no? Porque la última pelea... Tormentos para el GD. Arena no debe estar lista. Los 5. Probablemente también alguna otra habilidad o ítem no esté disponible. Entonces lo mide bien. El RDG. equipo del GD, ellos no dependen de un cooldown ni semi ni medianamente elevado, por así decirlo, para intentar pelear, ¿no? Un Ranger es un score que si tiene el buen inicio como ha tenido Plopson, pues sí te va a resolver. Falcons va a ir por Pero capitaliza esto el otro equipo. Roshan. Falcons va a intentar tomar el primer Roshan de la partida y está muy A ver si se bien da defendida cuenta. la posición. Vamos a ver si se animan a hacerlo al 100%. No. No se anima del todo a meterse al pie de Roshan, pero Falcons abandona también la idea, ¿eh? Cuidado, Buen juego, ¿eh? No, sí, está muy bueno. Está de ida y vuelta de un lado para otro. En el estratégico también los dos equipos están marcando distancias. El Huskar me preocupa porque ya va a tener esta Satanic, está a nada de conseguirlo. La River, el Dragonlance. Otra vez se van a pelear. Mordigan en lo que ha comprado. Y un Smoke que se rompe. Al menos la presencia del Tuskar es quien alerta y sale disparado Rick, ante Seth, esta presencia. aquí no hay pausa de hidratación XD. Está fallando Han activo actualizaciones. Creo que sí. Como que había un momento en el que la partida se garantizaba. Se iban al bosque a farmear a los dos equipos. Será para Falcons de primera X, lo toma. Ahora, no sé, la actualización lo ha cambiado y le han hecho más, No sé, quisiera ver, ya lo pondrá en algún ¿cómo se dice? Phantom Lancer va dentro Recompensa más las teamfights. Una vez llegue ese ojo de Skadi, un ítem Matar a un para héroe lidiar tanto con el Huskar como con el alquimista. da más recompensa eso. Ponle uno más, probablemente. Experiencia. Por eso creo que el Phantom Lancer ya es un gran problema. Por eso Ahora se están mismo peleando la cada rato. partida, independientemente de si Otra vez. Falcons amarra en la línea de medio, rápidamente inicia con la arena, pero tenemos que ver Kisses, Whisper desde atrás, repartiendo castigo, No, logra llevarse no. un kill. Marlene se lleva la contra, pero quiere seguir persiguiendo. Thompson se vio obligado a utilizar la BKB para salir, pero asegura un 2 turno al intercambio que evita en el margen general
de que pueda capitalizar tan bien su Roshan Falcons, ¿no? Y Con dos Yoma elementos. también se llevó un caramelito, en top estaba solo Crit, creo Un que lucecito. no Y tenía no se puede TP ver o la algo partida porque todavía era en el asistir Dota. Pinche a pendejada de Skitter con este porquería. Alchemist. El trade perfecto para el Lo único equipo bueno es que de parece que no LGD, valora aunque Amar tanto. también se quiere llevar un caramelo, pero está solo. Y es que Skin Jungle quien le arrastró la marca de Parece Mars, que va que representa a quién. a acabarse Yuma con el Spirit Lance solamente en contra de Snaking. rapidito esta Sharpshooter partida. también a lo lejos. Intentaba avisar a Malerin de que en este territorio no se pisa. Y los chicos de Falcons van a tratar de empujar todo lo que puedan en pelea por tener esta ventaja de Aegis. Es la primera partida para LGD con el cambio que han tenido en la línea de medio y lo están haciendo genial porque no es cualquier equipo, es el campeón defensor, entonces están pasando, al menos en lo que va de la prueba de fuego le están pasando, han sabido controlar bien los ritmos del otro lado, han castigado antes de que el otro equipo sienta que pueden ser ellos los que dominen y arrollen la partida y el prospecto de late game, que si llegamos a esa instancia del juego, no es malo tampoco, ¿no? Porque ya estamos en el mid game más o menos y está bastante Va a volver pareja a la pelear. partida, entonces No, si se quieres da probar cuenta. al nuevo LGD después de todo lo que ha pasado, pues están bien, están frescos. No pasó nada acá. Parece que no. Thompson, Un sí, carro de bueno, diferencias a Thompson, favor del GD. ¿qué ha Vamos. pasado? Toda la vida. A todo esto Thompson ahí en Fortaleza. Claro. En las playas de Río. Claro, viendo acá también ahí para el torneo de Perú, el Thompson. Ahí está Thompson. Thompson que está yendo por Linken, asegurándose tal vez este juego de que Crit no se enfoque en colocarle el Demonic Purge que lo molesta mucho en el tema del win rank, ¿no? Son pocas cosas que tienen como para poder controlar a la Winranger como tal. Demonic Purge, como mencionas, entonces la Linken lo evita y de ahí que no hay cetro en el Huskar que se podría que lo ser tengan. un problema, ¿no? Pero está previsando primero Satanic, no lo ve tan crítico el ítem y de ahí son pocas cosas. ¿Cómo la agarras? Y la gran mayoría de daño que tienen es de right click, porque un héroe de mero burst. Es más o menos así. Lo ponen a farmear. Básicamente free. Pero Es mira, cierto, sigue no hay avanzando. Urs que puedan tomarlo por sorpresa y de una desaparecerlo. Así que Thompson, a ver si acierta con esta compra de la Linken. Y otra vez, Audio chinga. Falcons está presionado a tratar de buscar peleas, teamfights, sacar alguna ventaja. Han dejado solo a Malerin en la parte inferior por Está detrás de la avanzando X. por Se va a tirar solo a la la torre. derecha. No va Y a el GD defender va a como si el avanzarse que equipo va de LGD a vaya a avanzar por defenderlo. abajo. Por la línea Pero también izquierda. Yuma hace lo mismo, presionando las otras líneas. Chiliad van a volver. ¿Se han dado Vamos a cuenta? ver si este Smog los lleva a buen puerto porque le queda minutos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, no, El no. amigo hermano, rápidamente la empalada que ella piensa, ¿te ayuda? Se No va te el ayuda, está muerto, boliviano. mago. Listo, un kill, una Muerto el mala posición de boliviano. Whisper. Y a ver en qué más lo puede transformar. Aquí Falcons van a comenzar a perseguir a Hoodwin, pero es un elusivo por naturaleza. Aunque el resto del GD se está agrupando en la parte superior. Pero ya vemos con Falcons. No me jodas, les han hecho retroceder. Para ya comenzarse a meter. Ya no hay tier 2 en la liga de ya no hay tier 2 en general, solo les queda la de la parte superior. Así que una mala jugada, no, perdón, también la de la liga de medio. Una mala jugada y les puede costar. Ya está, están avanzando más. Sí, mucho cuidado, a responder tal vez cuando salga la abuela de Whisper, aunque lo van a tratar de matar. Toma de la X, aunque lo consigue. Sí, Lo logra han matar la conseguido. primera vida, pero Mars activa con la BKB y la arena para encerrar el support. Logra No, ya tepearse. está. Muy osado lo de King Jungle. Y termina muriéndose a manos de quién, a manos de Snaking. La torre la terminan defendiendo, pero el costo de 2 supports también. Sacamos la ventaja. Sí, es el timing todavía donde el draft del equipo de Falcons es un poquito más fuerte, ¿no? Creo que había que holdear un poco más. Hasta sacrificar esa torre tier 2 en la liga de medio no es mala idea. O sea, le quitaron el Roshan relativamente rápido, pero de ahí quedaron vendidos muchos héroes, ¿no? Como para intentar apuntar un poco a lo que te mencionaba, ¿no? Ese late o al menos que recién tu primer intento ese post Roshan del Huskar, ¿no? Ahora básicamente ese Roshan se super pagó a tier 2 y 3 kills, ¿no? Entonces genial. Sí, está bien, al menos en la balanza para el equipo de Falcons. La ventaja de valor neto. Ya es recién, de 3, antes de valor la pelea neto. estaba creo que a favor de LGD con 1000. Claro, también tiene que ver mucho porque como Whisper se muere en esa posición. Claro, en la zona de Río, ¿no? Siguen a Whisper. Esa era tal cual la jugada que a Whisper lo terminan agarrando. Ahorita me gusta, Vamos a ver qué pasa, amigos, porque Phantom Lancer creo que ya tiene Skadi, si no me equivoco. Creo que le faltaba menos de 500 de oro. Ya con estos segundos farmeando en la jungla debería tenerlo.
Yuma, falta. no, todavía no lo tiene. Ahí está, justo nos muestra la cámara. Y creo que se viene la jugada en contra de Yuma. Salta con el stun cargado por parte del Alchemy. Se tiene que sumar Snake King. Logra matarle, no, Doppelganger. Ya tratar de correr Yuma. Y conecta con el equipo. Buen shackle shot. Aunque llega Mar también, aunque prende la BKB. Thompson. Se puede, pero pelee. No, ¿por qué no pelea? Por un momento, solamente a Yuma. Están yendo por más. Ya mataba que se. No, la puta. Whisper se nos muere. La abuela cae. Doble kill para Malrin. Y ya La comenzamos madre, a ¿no? ver pequeños Sin huevos están No jugando. sé si decirle errores como tal, pero pequeños huecos que no había hasta Ah, sin huevos están jugando. Están tomando decisiones basadas en lo bien que les ha ido. Y esa diferencia de 4. ¿No? Ahora ya Les han intentan igualado en mantener ese kills mismo ya. ritmo de juego agresivo porque ítems tiene, les está costando porque, repito, es el timing específico donde Falcon su draft probablemente brilla más, ¿no? Por ahí intentaron hacer un poco la cosa no brilla más. Barton Lancer encuentra una víctima, pero la fiesta no Se me hace. ¡Ah, ¡Vamos! Thompson responde. Un K de diferencia. Así se hacen las volteas. El GD va a recuperar. Perdón, así se voltea una partida. Porque lo necesitan. Y Yuma con un ítem más, luego del Skadi, ya va a imponer mucho más. O sea, ya puede pararse en el mano a mano en contra del Alquimista, en contra del Huskar probablemente. ¿Qué le colocas en este caso a Yuma? ¿Qué necesita? ¿El tema de daño contra el Miss de las Radiance? ¿O le vas algo más al enfoque que pueda volar y después me responde? No, se lo fue con Thompson Thompson. en medio. Lo agarran sin 2K la de BKB. diferencia otra Estaba en recarga, vez. si no me estoy equivocando, faltaban unos 5 o 7 segundos. Y toma Sí, la verdad. kill necesaria Falcons. Responde de igual forma, no se queda quieto, no se queda tranquilo, no se queda dormido. Como también la gente ahorita Vamos. está viendo este de International. Se muere No. Licor, desaparece también el intercambio de uno por ¿Dónde están uno. sus compañeros? Ya no sé nadie. Qué La bebada. manda para poder limpiárselo, aunque ha reconocido el original. El Phantom Rush, Yuma, lo van a Van a alcanzar, tapar. la lanza de Amar, hasta que lo mide, a Me ver, van a logra tapar. tomarlo. El Doppelganger crea tiempo, pero hasta acá llegó la historia para Yuma. Ya está. Lanza y adiós, y los besos 4K de otra acaban de vez. acompañar, y Whisper tiene que emprender la huida. Ay, la kill contra Yuma, ¿cómo pesa contra el GD? Es que el GD es como te agarra de una y tienes que o replegarte totalmente qué porque bebada. no te van a soltar, ¿no? Es exactamente el mismo ejemplo. ¿Cuántas vimos hace probabilidades un de rato que con ganen? el kill que le meten a Whisper en la línea de medio, de ahí rushearon todo lo que pudieron en Tienen medio. un 56, ¿cuánto he dicho? Y ahí castigas otros 2 horas, te llevas una. Coño, no me dejas ver. Un rato con el kill que le meten a Whisper en la línea de medio. 56 sigue, o sea, sigue teniendo probabilidades de ganar más altas que las de ¿no? Que el enemigo se Falcons. encuentre tan fácil. Los supports pueden darse el lujo de Oye. morir, no es lo óptimo, pero si van a romper Si lo dice el smoke, Dota. las posiciones, permitir que A los ver, usuarios pues. abran el mapa, porque las 3 líneas prácticamente están constantemente en los últimos 5 más minutos en territorio del GD, entonces no se han liberado de la presión, muy a pesar de esos 3 kills que les metieron hace un rato, pero porque los seres comienzan a quedarse un poco dispersos, ¿no? Entonces hay que ponerle un poquito más de freno, creo, a la situación. Vamos a ver. Entonces 5K no es mucho, teniendo en cuenta que hay una 5K, línea, ¿no? chinga. Sí, debería ser mucho más, ¿no? Pero como mencionas, la ventaja ha ido creciendo poco, al menos para Falcons. El primer Tormentor lo había tomado el equipo del GD, el segundo no lo deja pasar Falcons y le dan el shard para Malrin, que le da, bueno, esta Pero antigua... busca otro ítem. Antiguo no es que tan viejo, lo siento, cuando existía el tema de las facetas, el tema de cauterizar, ¿no? Que bueno, hoy por hoy A ver qué no van a tiene hacer. como natural, así es que no es Segundo mal- Rosa no es ya mala aparecido. herramienta para el Huskar. Una A pelea. ver, primera intención súper frontal del equipo de LGD. Los anteriores han sido como que posiciones un poquito cuestionables que Les van a ver, castigado les van a y ver. Se van a peleas hacer medio ver. que forzadas, pero donde ellos no proponen Se van a nada. hacer Es la ver. primera propuesta desde hace un rato. Creo que se la huele Falcons. Sí, LGD se ronda los hace ver. alrededores, meter smoke. Se rompe instantáneamente y Yuma termina Uy, forzando la tierra. no. La derrupción en el aire. Vamos a ver si pueden Ya buscarlo fue. suficientemente rápidamente aprende la BKB. Mortimer Kies comienza a burstear el backline. Y se va a morir primero. No lo logra. Vas a toda la pelea. Yuma sigue ¡Bum! persiguiendo. Logra llevarse el primer kill y ahí levantamos la arena. Intentando condicionar el Dos. movimiento de los seres del equipo de Algiri, pero los galletitas Tres. generando un stun y esto Maldito pinta más. como una victoria. Ese para el maldito equipo de más. Algiri. Skinner intenta escapar la duración de la BKB, pero terminan agarrando. Uy. Y medio punto, así como te ¡Bum! gusta. Y tremenda pelea para el equipo de Algiri, poniendo el smoke preciso. Así se juega. Con huevos. Sin intercambio, nunca haces. Nunca. El ID de la cuna. Bueno, muy buena al final como lo dice Ipe, el smoke preciso a tiempo. Esos que le faltan a muchos, sales por ahí.
de alentar al equipo de A la Sudamérica. ventana, Logra chinga. seguirle bien la jugada y bueno, Fue pues sin miedo. parecía una buena por parte de Falcons en la recuperación con Crit, pero Mira, lo se escapa y hablábamos, el sigue, juego tiene que terrestre seguir, nos va mira. haciendo molesto de Phantom Lancer de manera Pele. brutal. ¿Cómo tratas, cómo juegas con las copias? Es también eso. Jugar con la mente, las ilusiones van y vienen. No sabes en verdad a quién le tienes que pegar. Y lo de Thompson proponiendo buscar siempre el tema de ATF, quemándole la BKB en toda la pelea, esperando hasta que pueda frenarle. Y recién en el último segundo la BKB ya fue en el cierre por nada. Y creo que Uy. se muere acá. Uy. Lo agarraron. Van a poner Huskar, pero Lo pelea, Wisman. Vamos. y sobrevive. 3K de diferencia. El GD ha tomado fuerza. El GD ha tomado Ay. garra. Para llevarse también 4K. un killing spree. Y aunque muchos lo dudaron, este es el LGD que da su debut en The International. Impe van a por tercera torre en la parte inferior. Contra el campeón Yo siempre del creí en mundo, ellos. Y es que ese smoke fue más preciso, no pudo haber sido, ¿no? Yo creo también es estudiar los tiempos en los que más o menos... Wow, ¿qué pasó con la pantalla? Hace o no ciertas cosas, porque ese smoke Oh. los agarró con el pantalón abajo. Justo se estaban agrupando alrededor de lo que, bueno, a donde suele estar la torre tier 1. Metieron un Vamos, smoke rompe, como para ellos rompe, buscar, rompe, se rompió rompe. automáticamente, y ahí ya sabían que la tenían adentro. 5K. Vamos a ver, la tier 3 en la parte inferior comienza a ser Y ya está. castigada por Yuma, dejando el primer set de barracas expuesto. Poco a poco los Que tres se de puede. Falcons comienzan a regresar a la vida, pero creo que van a tener que sacrificar este primer set de barracas, lo cual le da una ventaja táctica muy importante al equipo del GD, ¿eh? Amigos, para la gente que está conectada, agradecer a todos los que nos acompañan en las diferentes plataformas, viendo el canal oficial de Plataforma. Dota No sé si estoy viendo en 720 o en 1080. A ver. es esta, para los que no 1080. saben, las Salvarlo. partidas son al mejor de 3, así que todavía tenemos buen rato en esta serie, ¿eh? Así es. No Y tira más. recuerde que también para las personas que quieran ver las otras partidas que están jugándose en simultáneo, ya saben que también tienen las líneas alternas que nuestros compañeros vienen narrando, muchachos. Igual estaremos comentando, bueno, el panel estará comentando sobre esos resultados alternos, porque puede haber alguna sorpresa. Impe, quién sabe que en esta noche algún equipo grande pierda algún mapita y... Es normal, es fase de grupos, ¿sí? normal. Sí, o sea, equipo grande, todos son grandes, son TI players, ¿no? Y una lupita por ahí si pierde... ¿No? ¿Una qué? Una lupa, sí, una lupa así. Depende de quién, pues. Ay, ya. Ten cuidado. ¿Dónde están? Otra vez en la fría. Investigación, ¿no? Se le dan un dulcecito. Fuera Snaking en la zona del... Bueno, la toma de experiencia al final. Lo logran matar en colectivo los chicos de LGD con el Roshan en manos. Oh, ahí está. Muchas gracias. Estamos ya... Bueno, con 5K en ventaja para el equipo de Bueno, lo voy a ampliar. LGD, el equipo de Sudamérica. Parece que quieren. Está serio ya ese Phantom Lancer, ¿ah? O sea, ya no se le puede parar nadie en el mano a mano. Literal, tienen que coordinar muchas habilidades como para intentarlo matar. No. Y aún así está complicado. Yo creo que primero es intentar limpiar al equipo. O sea, ya Ajá. es donde Falcons, para poder sacar una Lento, ventaja, pero como lo estaba seguro. intentando hace un rato, va a depender de errores específicos de LGD, ¿no? Vamos a ver si cometen esos errores, porque en la parte superior Thompson tiene Meta miedo. sangre, pero se acaba de revelar el solo en la torre tier 2. Hijo de casi. Ha tenido que dar toda la vuelta, bueno, amenazó y ATF sintió el terror para poder escapar de esta... Sintió un vértigo en la cola. ¿Qué está yendo Yuma? Ya tiene Terrasque, tiene Orchid, está armadísimo el Phantom Lancer, lo hablamos. Terrasque, ya está 6, ya está 6. Oye, ¿el alquimista qué tiene, creo? BKB. El alquimista tiene tiene sueño, creo, porque ha quedado dormido en el juego. Ahí Ah, se volvió al horneto. ¿Qué le falta? Regalar cetritos. Ay, no, se aguanta farmear. Ingenuacia. ¡Oh! ¿Qué pasó? Porcentaje de victoria. 93% de que gane. Un 7% para Falcons. Vamos, que se puede, cojones. Está bien, muchas gracias, Falcon. Ahí está con Falcon, ya caíste. Muchas gracias. Sí, ahí está, caíste con el equipo de Falcon. Una peleita más y ya está. Cuando se alarga un poquito, tienen que hacer su batalla de farmear aura. No seas mal, ahí sí ya me... Ahí sí ya me... Yo en verdad no sé. Tienen que entretener a la gente. Hoy la gente está desvelándose. 1, 2, todos los días va a estar así. No, mínimo yo quiero ver a Blue farmeando aura. Flavia estaba farmeando aura también. Sí, hay su batalla de farmear aura.
Muchas gracias a todas las personas que están viendo. Y Puta bueno, madre, no no he es un horario aprovechado sencillo otra vez. tampoco. Me espera. El que nos trae ese de International. 10K Estamos de desde China, el diferencia. horario está al revés. Así que Y no tienen para agradecido si es pagarse. que se van a tanquear todas estas noches con nosotros, estas amanecidas. Y desde hoy, y bueno, ya miércoles para jueves, aprovechen del Dota de calidad que siempre nos regalan en este magno evento. Así es, amigos, no se olviden, porque veo que mucha gente no está como que hoy ya empezó el TI. No, todos los días, a partir de hoy, amigos, todos los días, religiosamente, a partir de las 9 de la noche, tienen que venir a ver las Ah, chinga partidas tu de TI madre. durante este par de semanas que tenemos, ¿no? Estamos en la fase de grupos, ya sabemos, el formato es ronda suiza, luego tenemos eliminados, luego los playoffs y quién se coronará campeón de esta temporada. No sé, porque es una temporada súper movida también de previo a esta International, ¿no? Tanto la del año pasado como esta más que la del año pasado todavía. Van a pelear. No hay un solo Bien equipo que pelear, diga ¿no? el equipo ha sido todo el año dominante. Oh, Esta no. temporada ha sido, pero la más complicada de poder acertar en todos No, los no, 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 torneos. ¿Quién se no, lo lleva no, acá? no, ¿Quién se lo lleva no, Skill? no, Se lo lleva no. acá. El Shaka Shot compra tiempo. Viene el Husker a rematar a King Jungle. Vamos, que se muera ese Hooker, no. Cancelarle el TP. Y Yuma ha llegado como el héroe Vamos, matalo, no. Una patada de alamos le dice al Husker. Adiós, Skiteracho. Ya, se muera. Que lo maten. No están pudiendo. Doble kill para Yuma. 3-1 el intercambio. Está bien. 3-1 el sueño que está llevando. 15K de diferencia. Momento de pushear. No tiene buyback. El Alchemy de Skitter es ahora o nunca. Tienen rato, que esto se estire media hora más, igual gana. No. Diría yo, muy bien. Claro, es que es lo que te decía. Si el GD llega a este punto, bueno, ni siquiera está en ley, la verdad, pero ya estamos ley, ¿eh? Si el GD llega a este punto o logra molestar los tiempos de Falcons, a Falcons le va a costar recuperarse. El GD siempre tenía la opción de que con este draft me tiro atrás, o pausado, tranquilo, defiendo, e intento que la partida se alargue lo suficiente, porque sus cores son mejores a largo plazo, ¿no? Pues aquí ahora tiene que outplayar de alguna manera a Falcons, y es ahí donde Ya están rompiendo las torres. Rapidito va a terminar esta partida, he dicho. necesita hacerlo, pero no pueden. Rompa. Hijos de casi. No ha tenido la constancia en torneos internacionales que ha tenido Falcons. No, ya está. En la parte superior, Malrin, 9. muere un par de golpes, levantamos la arena, pero demasiado tarde. No hay Mi buyback. querido Amar, es un 2x3, 4x1 del intercambio. Se compra más, pero solamente para ver cómo sucede Barracas en la parte Venga, superior. vamos por Negas. Está, con esto se gana. Hijo de la chinga. Si resisten a la derrota. Primer punto para la escuadra chino-peruana. Vamos, que peruana. Aquí no hay ningún peruano. Se muere Skiteracho también al parecer. Ipe sigue pegando. Estás peleando contra una Vamos. copia. Desaparece, lo logra matar. GG. Equipo de Falcons. El primer mapa. Listo, se acabó. Va para OGD. Sé que no hay, pero yo sé que los fieles quieren soltar su lagartito. Así que, gente, felicidad para el equipo de él. Qué bien. Oh, como que minuto 26 y no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? A ver. Voy a ver si puedo activar los códigos. Uy, sí puedo. Ya lo he logrado. Sí se puede. ¿Y qué ha pasado esta partida? 5-25. Dios mío, ¿qué ha pasado? Estaban abusando de ellos. Y... Dios, ¿qué pasa aquí? Ya, sí que te puedes ir. O ya te has ido. Ya te fuiste, papu. Y nada más. Como abusaron de estos muchachos. 25-5. ¿Qué ha pasado?
Ya pasó la pasada, pausó la partida. Al mejor de 3. Yo soy tu padre. Oh, que son así. 准备好了吗？要来抓你喽！ Ah, 中奖概率倍儿高，奖品也嘛倍儿好。我又没有惹你，你打扫我干嘛呀？ ¿qué lo pasa aquí? Qué curioso. Lo voy a dejar, creo, hasta aquí. No mames, ya las 12. Nah, hasta aquí lo voy a dejar. Ya he visto una partidita, aunque sea. Tan tarde. Mañana voy a empezar a las 10. 10 o 10:30. Carajo. La pendejada, porque no chingo. Uy. Por fin. A ver, ¿qué codiguito más puedo usar? Creo que este vale más la pena. Bueno. Mira. Ah, sí, está bien. Se van a pelear, chinga. 5:24. ¡Eh! ¿Qué pasa con ese men? Sí, ya, juega pues. Terminen la partida. ¿Quiénes son? Big Magdalene, sí, y Iron Wing. No entiendo, siempre digo. Ya está, 28. GG, nada. Una pendejada, eso vuelve. Ya, yo lo voy a pagar. Quería ver una partidita nomás, aunque sea. Mañana voy a empezar más tarde. Me jodas, ¿qué es eso? Ya, pues hasta aquí, no aguanta más. Iba a aguantar, pero mira, no se puede ver ni una partida aquí dentro. Iba incluso hasta amanecer. Pero no, ni modos.